hermanos, buenas tardes, Dios los bendiga. Una vez más es una bendición estar juntos alabando, ahora escuchando su palabra. ¿Amén? Ya hemos escuchado que Dios es un Dios real, Dios es un Dios vivo, hermanos. Lo podemos decir no solamente cuando leemos la palabra de Dios, sino que lo podemos decir por lo que escuchamos en el testimonio de nuestros hermanos y por lo que Él hace en nuestras propias vidas. Amén. Entonces, en nuestro caminar cristiano, hermanos, no estamos solos. En nuestro caminar cristiano tenemos su presencia a través del Espíritu Santo y tenemos su palabra. ¿Qué cosa es su palabra? Salmo 119, 105 nos dice una gran verdad. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hemos empezado a meditar el capítulo 4 de Primera de Juan el domingo pasado. Hablamos de Dios es amor. ¿Por qué? Porque mencionamos, hermanos, que en medio de un mundo de tanta maldad y contaminación, ¿no? El Señor espera que nosotros como hijos de Dios no nos enfriemos en nuestro amor. La palabra de Dios dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso es lo que vemos muchas veces. Egoísmos, ¿no? Ya solamente nos preocupamos de repente por nosotros, pero gracias al Señor que nos ha dado su Espíritu, hermano. Y por eso Espíritu sabemos que no solamente es alabar al Señor, ¿no? Habíamos visto el domingo pasado los dos grandes ejemplos que Dios nos da. ¿Y quién se pone como ejemplo? Él mismo, ¿no? 1 Juan 4, versículo 9, dice ahí, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo. Y habíamos mencionado, primer ejemplo de amor no es solamente palabras, amar es dar. ¿Amén? El segundo ejemplo dice ahí, el versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. ¿Amén? La prioridad número uno es que nosotros demos ese paso. Si amamos realmente, decíamos, si yo amo a mi esposo, no quiero que él se pierda. Amo a mis hijos, no quiero que se pierdan. Amo a mis vecinos. Y como lo amo, yo voy a dar el primer paso de consolación, de perdón. Es lindo, hermanos, eso. Y nos habíamos quedado en el versículo 13 y vamos a continuar de ahí. ¿Qué dice el versículo 13? En esto conocemos, miren hermanos, qué lindo, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. 4 manifestaciones importantes, hermanos, para que se manifieste el amor de Dios en nuestras vidas. 4 manifestaciones importantes para poder decir que permanecemos en Él y Él en nosotros. Primera cosa, que nos ha dado de su Espíritu. ¿Qué significa eso? Que hemos nacido de nuevo. No podemos recibir el Espíritu si no nacemos de nuevo. Es por el nuevo nacimiento que recibimos ese Espíritu. Es el nacimiento en el Espíritu. ¿Gracias a qué? Gracias a Cristo Jesús. Solamente cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice la palabra, 2 Corintios 5, 17, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es su Espíritu que ahora nos ayuda a ya no caminar en la carne. Su palabra dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y en Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, ¿qué dice este versículo 13? ¿Cómo nos damos cuenta que realmente Dios permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Él? Es por el Espíritu Santo. Es por ese nuevo nacimiento, hermanos. ¿Qué otra manifestación dice? Versículo 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Gloria al Señor.
Otra de las cosas, grandes manifestaciones, es que nosotros ahora podemos decir que realmente conocemos al Señor. Nosotros podemos decir con toda seguridad que estamos viendo al Señor. La palabra de Dios dice, nadie vio a Dios, pero ahora el Hijo de Dios sí puede verlo en cada una de las manifestaciones que recibimos de Él. Escuchamos el testimonio de nuestro hermano Roberto y podemos decir, mi hermano Roberto sí está viendo a Dios, ha visto a Dios durante todo este proceso de situación dura, difícil, de enfermedad. Puedo decir, he visto a Dios, ¿no? ¿Qué dice Job? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y cuando nosotros vemos a Dios, hermanos, obrando en la vida de nuestra familia, en nuestra propia vida, sustentándonos, donde no hay nada, tal vez, donde no hay de repente un solcito para empezar el día, pero sin embargo, ahí está el Señor trayendo el pan, trayendo la comida. Hermanos, qué hermoso poder ver a Dios en cada una de las manifestaciones que se dan en nuestra vida a través de su iglesia, a través de sus hijos. Dios va a utilizar todos los medios, aún a los animales, hermano. Usted recuerda la historia de Elías, ¿no? Elías anda hacia el desierto y ha dado la orden a unos cuervos para que te lleven tu alimento. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Y todos los días los cuervos le llevaban pan y le llevaban carne en la mañana y en la tarde. ¿Cómo no poder decir que podemos ver a Dios en cada circunstancia de nuestra vida? Cuando estás de repente con algún problema y en la mañana estás, Señor, ayúdame, estoy pasando esta situación o tengo que pagar esto hoy día y no tengo nada, Señor. Y como Dios se manifiesta, como Dios hace que venga alguien, hermanos, Dios es lindo. Podemos ver a Dios. Amén. Y cuando vemos a Dios, testificamos. Eso dice el versículo. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Bendito sea el Señor. Sobre todo, hermanos, podemos hablar y testificar ¿de qué? Del amor de Dios en Cristo Jesús. Podemos evangelizar y podemos decir, sí, realmente Cristo salva, Cristo cambia, Cristo transforma. Él es el Señor de señores. Hermanos, la segunda manifestación es que usted y yo podemos testificar. Dice el versículo 15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Qué hermoso, ¿no? Segunda vez que dice esto en estos versículos. La primera vez, todo aquel que permanece en él y él en Dios es porque nos ha dado su espíritu. ¿Qué significa? Nacimos de nuevo. Ahora nacimos de nuevo para dar testimonio de su amor a través de Cristo Jesús. Y cuando estamos dando testimonio de su amor, evangelizando, hermanos, dice la palabra, Dios permanece en él y él en Dios. Gloria al Señor. Versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído que Dios tiene el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, dice, permanece en Dios y Dios en él. Tercera manifestación, hermanos. Tercera manifestación. El amor de Dios manifestándose en nuestras vidas. El amor de Dios manifestándose en cada uno de nosotros para servir a los demás, a nuestros hermanos. Qué lindo escuchar a mi hermano, ¿no? Roberto mencionar, gracias a todos los hermanos, porque Dios ha utilizado a los hermanos, Dios ha utilizado a las personas. ¿Cómo lo ha utilizado? A través de su amor. Por su amor llega una bendición a la casa, por su amor, hermanos. No es que nosotros seamos buenos, el bueno es el Señor. Alabado sea su nombre. Amén. No es que nosotros podamos sentirnos tal vez orgullosos de haber hecho algo, no. La gloria es del Señor, el amor es del Señor, ese amor que se manifiesta a través de nuestras vidas. Lo que nosotros debemos estar siempre dispuestos
a escuchar su voz, a estar atentos y a activarnos en ese amor. Bendito sea el Señor. Dios conoce nuestros corazones, hermano. 3 veces que se menciona aquí, Dios permanece en él y él en Dios cuando nos ha dado su espíritu. Dios permanece en él y él en Dios cuando estamos testificando, hablando de Cristo Jesús. Dios permanece en él y él en Dios cuando estamos demostrando el amor. El amor no son palabras, son actitudes. Sigue diciendo la palabra de Dios, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, como Él es, así nosotros en este mundo. Bendito sea el Señor. Qué hermoso versículo, hermanos. En la medida que usted y yo vamos conociendo al Señor, ¿cómo es el Señor? Es paciente, es benigno, es misericordioso, es bueno, es amor. Amén. Como Él es, dice el versículo acá. Como Él es, cómo se va perfeccionando el amor de Dios en nosotros. Así como Él es, nosotros tenemos ser como Él. Pero ¿dónde dice la palabra? En este mundo. No esperemos ser buenos cuando vamos al cielo. No esperemos ser buenos cuando ya el Señor nos lleve. No. Mientras estamos acá en este mundo, tiene que manifestarse lo mismo que es Dios, lo mismo que va descubriendo de Dios, las mismas virtudes que se van manifestando de Dios, esas mismas virtudes deben manifestarse en nuestra vida. ¿Cuándo se manifiesta? Cuando el Espíritu Santo está en nuestros corazones, hermanos. Porque dice la palabra del Señor, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Quién cumple con todas esas características? Dios, hermanos. ¿Y qué dice el versículo? Así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Gloria al Señor. Es una instrucción, hermanos, para cada uno de nosotros. Mientras estamos acá en esta tierra, ¿qué dice el Señor? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder porque hay luz. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Vosotros sois la sal de la tierra. Hermanos, qué hermoso. Entonces, ¿qué dice el versículo? Así como Dios es, con todas esas virtudes, así somos nosotros en este mundo. Mientras estamos aquí, hermanos, brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Gloria al Señor. Versículo 18. En el amor no hay temor, porque el amor perfecto, dice, echa fuera el temor, porque el temor llega en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Qué hermoso versículo, hermanos. ¿Qué espera el Señor de nosotros? Que estemos llenos de ese amor. Amor por las almas, porque tenemos que hablar de Jesús, tenemos que hablar de la salvación. Pero ese amor por las almas tiene que hacerse por amor al Señor. En ese amor que Él tuvo para con nosotros, de ese mismo amor y con ese mismo amor, hermanos. Lamentablemente, a veces nosotros tenemos temor y por eso está este versículo aquí. Quiero hablarle a mi hijo, pero mi hijo tiene un carácter fuerte y si le hablo se enoja. Mejor no le digo nada. Me da miedo decirle. Me da miedo decirle a mi hija. Me da miedo hablarle a mi vecino. Me da miedo hablarle. ¿Por qué? Porque se va a enojar o se va a burlar. Hermanos, en el amor no hay temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Voy a hablarle, aunque se enoje. Señor, dame sabiduría para hablarle, porque quiero que sea salvo. Voy a hacerle ver su error. De repente no le gusta, pero yo tengo que hablarle porque lo amo. Amo a mi hijo, amo a mi vecino, lo amo y tengo que hablarle, porque Señor, no quiero que vaya al infierno, quiero que sea salvo. En el amor no hay temor, hermanos. El perfecto amor echa fuera el temor, dice la palabra. Y en nuestra relación con el Señor también servimos al Señor
no pensando, si no lo hago, Dios me va a castigar. No, hermano, no tiene que haber eso en nuestra mentalidad. Sirvo al Señor, trabajo para el Señor, porque si no, Dios me va a castigar. No, no tiene que haber ese temor. Tenemos que disponernos con ese amor ferviente, perfeccionándonos cada día para que podamos disponer nuestro corazón. Al margen de todo, Jesús nos da el ejemplo. Él sabía su ministerio, iba a venir a morir por nosotros, iba a ser crucificado, lacerado, todo lo que iba a pasar. Él ya lo sabía, ¿no? En su última oración, allá en Getsemaní, que dice, Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, que se haga tu voluntad. ¿Pero qué estaba orando? Estaba orando por amor a nosotros. Gálatas 2:20 dice que Él se entregó a sí mismo. Él me amó, dice su palabra. Jesús nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Él dijo, voy a Jerusalén. En Jerusalén me van a hacer todo esto. ¿Qué dijo Pedro? Señor, no vayas, que no te pase nada de eso. En el amor no hay temor, hermanos. El apóstol Pablo estuvo dispuesto también a dar su vida con tal que las almas sean salvas. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Que se vaya perfeccionando en cada uno de nosotros ese amor, hermanos. ¿Amén? Versículo 19 dice, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Entonces, nosotros servimos al Señor por su amor por nosotros. Nosotros disponemos nuestra vida en servicio del Señor porque Él nos amó primero. No servimos por miedo, por castigo, sino servimos por amor. Ese debe ser el sentir en cada uno de nosotros, hermanos. Ese debe ser el sentir que nos mueve a alabarle, a servirle, a cantarle, a buscarle, a disponernos hacia nuestro prójimo. Ese debe el sentir, no el miedo, sino el amor. Bendito sea el Señor. Versículo 20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Miren qué tremendo, ¿no? ¿Cómo se va a manifestar realmente ese amor? Es sirviendo a los demás, entendiendo a los demás, amando, hermanos, amando de tal manera que podamos cumplir lo que dice en 1 Corintios 13, ¿no? Si yo hablase todas las lenguas angelicales, pero no tengo amor, de nada me sirve. Si yo conociese toda la profecía, si pudiese entender todo lo que dice la Biblia, pero no tengo amor, de nada me sirve. Si diese mis bienes, dice así, si repartiese mis bienes, pero no tengo amor, nada soy. Entonces, qué importante, hermanos, ¿no? Entender que nuestra relación de amor con Dios está fundamentada, complementada con nuestra relación de amor con nuestros hermanos. Si no manifestamos ese amor, entonces, ¿qué dice el versículo? Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, la manifestación, hermanos, de la presencia de Dios en nuestras vidas es ese amor. Y ahora, no es, hermanos, no es algo que tenemos que verlo como una alternativa. Bueno, si quiero, amo. Si no, no quiero, no amo. Termina el versículo 21. Y el versículo 21, Dios nos habla de manera muy clara. ¿Qué dice el 21? Y nosotros tenemos este mandamiento. ¿Qué cosa es? Es un mandamiento. ¿Qué cosa es un mandamiento? Es una orden del Señor. Es una orden del Señor. Hijo, hija, tú tienes que amar. Ama a tu prójimo. Ama a tu hermano. Porque el que no ama no ha conocido a Dios. Pero es así, pero es asá, pero es esto, pero es otro. Hermano, nosotros, ¿cómo hemos sido? Pero sin embargo, su amor de Dios nos ha cambiado, nos ha transformado.
Pero ¿cómo voy a amar si así? A veces, hermanos, hasta dentro del matrimonio, entre esposos. Pero ella es así, pero él es asá. No, hermanos. Si no amas, ¿qué dice la palabra? Si no perdonas, Dios ha tenido tanta paciencia y sigue teniendo paciencia con nosotros. De esa misma manera también nosotros debemos actuar así aquí en el mundo, dice su palabra. Es aquí donde nosotros tenemos que dar buenos frutos, hermano. Es aquí. Entonces, ¿cómo termina el versículo 21? Dios nos recuerda. ¿Sabes? El Señor dice, tienes que amar, y es una orden. Este es el mandamiento. El que ama a Dios, que ame también a su hermano. Que el Señor elimine de nuestro corazón toda cosa negativa, todo egoísmo, todo rencor, toda amargura, hermanos. Porque mientras hay esas cosas en nuestro corazón, no podremos entender el amor de Dios, hermano. ¿No? Por eso dice su palabra en Efesios, quítese de vosotros todo enojo, toda amargura, toda maledicencia, quítese, porque eso es lo que no nos permite entender y llenarnos de su amor, hermanos. Eso es lo que nunca nos va a permitir obedecer mientras le damos lugar a nuestra naturaleza carnal. La carne es contra el espíritu, dice la palabra, ¿no? Y vamos a estar, como dice en Romanos capítulo 7, quiero hacer lo bueno, pero sigo haciendo lo malo que no quiero por mi naturaleza carnal. Porque sigo, no le estoy dando lugar a la presencia del Espíritu. Cuando sé que debo amar y Dios me manda que debo amar, pero yo no puedo. Muchos decimos así, es que no puedo. Hermano, perdone, borre, elimine toda amargura, todo enojo. Y dígale al Señor, Señor, pon amor en mi corazón. Si tú no puedes, pídele al Señor, porque es un mandamiento, ¿no? Es un mandamiento del Señor, ¿no? Dice, nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Al margen de sus errores, de sus defectos, de sus fallas, porque todos los tenemos, tiene que brotar ese amor de Dios en nuestras vidas, hermano. ¿Qué es lo que va a hacer que cambien las vidas? Ese amor manifestándose en nosotros, hermano. Que Dios nos ayude, que podamos tener una familia bendecida, un matrimonio bendecido, un hogar bendecido, una empresa bendecida. ¿Cuándo va a haber toda esa bendición? Cuando la presencia de Dios está ahí. ¿Y cuándo se va a manifestar la presencia de Dios? En el amor. El amor, dice la palabra de Dios, el que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Que Dios nos bendiga, hermano. Que podamos entender que necesitamos fortalecernos cada día más en ese amor de Dios. Vamos a orar. Padre amado, Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra. 3 manifestaciones importantes, Señor, que nos instruyes a través de tu palabra. Señor, tu palabra dice, en esto sabemos que tú permaneces en nosotros y nosotros en ti, por tu espíritu, por ese nuevo nacimiento, Señor. Pero también dice tu palabra, Señor, que en esto conocemos que tú permaneces en nosotros y nosotros en ti, en que testificamos y confesamos y hablamos y compartimos tu palabra. Gracias, Señor. Pero lo tercero, Padre Santo, tu palabra dice, en eso nos damos cuenta que tú permaneces en nosotros y nosotros en ti. Es por el amor que se manifiesta, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a cumplir con estos 3 requisitos. Nuevas criaturas, siervos del Señor, instrumentos de tu amor. Solamente así, dice tu palabra, podemos estar seguros cuando tú vengas, Señor bendito. Solo así podemos estar confiados, Padre Santo, de recibir esa corona, Padre amado. Ayúdanos a entender todo esto, Señor. Fortalece, Señor, nuestras vidas. Llénanos de tu espíritu más y más, Señor, para poder seguir adelante como esos instrumentos de bendición. Perdónanos, Padre Celestial, si estamos fallando en algo, Señor.
Perdónanos, Señor, si nuestro corazón nos engaña, haciéndonos ver, Señor, que es suficiente con haber nacido de nuevo. O es suficiente, Señor, con compartir tu palabra. Pero perdónanos, Señor, si no estamos demostrando amor, Señor, para nuestros hermanos. Perdónanos, Padre amado. Perdónanos, Señor, si no demostramos amor en nuestro hogar, para nuestra esposa, para nuestro esposo, para nuestros hijos. Perdónanos, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos más en ti. Guárdanos, Padre Santo. Limpia nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a desechar todo orgullo, todo enojo, toda vanagloria, toda maledicencia, Señor. Todo aquello, Señor, que perturba nuestra relación contigo. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano.